Hoy vamos a continuar leyendo el libro de Levítico. Vamos a estar leyendo el capítulo 15. Vamos a estar viendo el capítulo 15. Vamos a empezar viendo literalmente, vamos a empezar al final para ver de qué se trata este capítulo 15. Ya al final nos dice que esta es la ley y apunten esto porque al leer esto a veces parece que es una sola cosa, pero habla literalmente de 5 leyes diferentes, ¿ok? 5 leyes diferentes y la vamos a desarrollar, la vamos a ir viendo según vayamos leyendo el capítulo. Esta es la ley para el que tiene flujo, ¿ok? Esa es una. Para el que tiene emisión de semen, eso es otra, ¿ok? Ah, para el que padece de su costumbre, esa es otra. Para el que tuviera flujo, sea varón o mujer, y para el que durmiere con mujer inmunda, ¿ok? Ah, sé que cuando leemos estas palabras de mujer inmunda, rápidamente nuestra mente se pone como si fuera algo terrible lo que está diciendo. Pero vayan conmigo y vamos a darnos cuenta de que aunque la palabra hoy día se oye muy fea, realmente lo que quiere decir es solamente que no puede ir a adorar, que tiene que estar apartado y o tiene que hacer ciertas cosas para limpiarse. Eso es todo, ¿ok? No nos vamos a confundir con la connotación que puede tener hoy día esta palabra, pero le empiezo diciendo aquí, vamos a ver la ley para el que tiene flujo, para el que tiene emisión de semen, para el que tiene su costumbre, padece de su costumbre, esto es literalmente lo que nosotros llamamos hoy día la menstruación, ¿ok? Y para el que tiene flujo, ya hablando de una menstruación que no para, es como un derrame, es un sangrado que no para. Son cosas diferentes. Y la número 5, el que duerme con una mujer que está con el flujo o sangrando. ¿Ok? Literalmente son 5 leyes que vamos a estar viendo en este capítulo. Aunque no están separadas, no están separadas, este, están todas como entremezcladas una detrás de la otra. Sin embargo, cuando nosotros leemos, tenemos que aprender a leer pausadamente, ya es algo que hemos hablado en la clase, leer entendiendo lo que estamos leyendo y no leer como el papagayo. ¿Okay? La Biblia no se lee como el papagayo. El papagayo, déjenlo por allá. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver, los versículos desde el 2 hasta el 12. Vamos a ver esa parte del 2 hasta el 12, donde nos está hablando específicamente de una enfermedad que yo no sabía que existía. Porque cada vez que leía este capítulo, no les voy a mentir, se lo decía a mi esposo cuando estaba leyendo otra vez y preparando la clase. Yo decía, cada vez que yo leía antes este capítulo, lo leía como si fuera una sola cosa. Al decidir leerlo con calma, me di cuenta que está hablando de 2, 3, 4, 5 cosas diferentes. Cuando a veces uno ve un título, como estos títulos que ponen aquí, recuerden, estos títulos no son parte de la Biblia. Se supone que estos títulos como este y subtítulos como estos son para ayudarnos supuestamente a entender de qué estamos leyendo. Pero cuando leemos con detenimiento nos damos cuenta que aquí hay muchas más divisiones. Y yo confieso que cuando yo había leído esto antes, lo había leído como si fuera todo hablando de la misma cosa. El flujo de semen y el flujo de sangre. Así, esas dos cosas y ahí lo dividía en mi mente. Eso pasa cuando tú lees rápido. Ahora, leyendo con calma, me di cuenta de que hay cierta enfermedad o condición médica, ¿eh? Donde el hombre puede tener un flujo de semen constante por los conocimientos leves, poquito, que yo puedo tener. Voy a hablar por mí, porque no puedo hablar por otra persona. Siempre la emisión de semen se confundía con flujo de semen. Para mí era todo lo mismo y no es lo mismo.
¿ok? Según vamos leyendo, vamos a dar cuenta que no es lo mismo. Y hasta a través de esta escritura le daba diferentes instrucciones. Dios le daba diferentes instrucciones al hombre después de que ya era limpio. También tenía diferente tiempo de estar inmundo, dependiendo si es emisión de flujo de semen o si es flujo de semen. Sé que se oye como si fuera la misma cosa, pero son cosas diferentes. Entonces, dice, habla a los hijos de Israel. Voy empezando. Habló Jehová a Moisés y a Aarón y les dijo, habla a los hijos de Israel y dile, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo. Este flujo de semen no es lo que nosotros conocemos como una eyaculación, ¿ok? Este flujo de semen es una condición donde el hombre está botando semen todo el tiempo sin ninguna razón, pero es porque tiene una condición médica, ¿ok? Y este será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Lo mismo que hablamos con la lepra. Ahora, quiero que se enfoque que esto eran condiciones médicas que esa persona necesitaba tener descanso, que esa persona necesitaba estar en cierta forma hasta aisladas, porque así como vimos, por ejemplo, con la lepra, era contaminosa, se contaminaba, pero contagiosa. Pero, por ejemplo, lo del flujo de sangre, perdón, el flujo de semen. Estamos hablando ahora mismo del flujo de semen. Está hablando de una persona, un hombre que está botando flujo sin razón, botando flujo todo el tiempo. Dice, toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda. Toda cosa sobre que sentare será inmunda. Y me puse yo a pensar, oye, pero ¿cómo es posible? O sea, esto entonces no está hablando de una eyaculación donde un hombre tiene una emisión de semen, que eso lo vamos a ver más adelante, porque también lo menciona aquí como otra situación, bien diferente a esta. Dice que cuando cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará su vestido y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Yo no sé si ustedes se dan cuenta este asunto. No sé si se dieron cuenta porque lo leí rápido y lo hice a propósito. Donde dice que será inmundo hasta la noche. Es decir, esa persona que está con ese flujo no puede ese día ir a adorar al Señor. Eso es todo lo que está diciendo. Yo no sé por qué hay alguna mentalidad de que cuando menciona esto en la Biblia, la persona está en pecado mortal, cosas así. Y Dios hace una separación, y eso lo hablamos cuando hablamos de la mujer recién parida, donde Dios le da un tiempo de 30 o 60 días para que esa mujer descanse. Y dice, esa mujer está inmunda. Y el que la toque va a estar inmunda hasta la noche. Y esa mujer tiene que estar en reposo. Y esa mujer y da un montón de advertencias y la pone para que esté apartada. Es decir, esa mujer no está excusada. En este caso, estamos viendo una persona que está excusada de ir a adorar al tabernáculo, de ir a ofrecer sacrificio, está excusada. Si se ven, si se dan cuenta, todo lo que está hablando de que está en cama, si tocan su vestido, su cuerpo, una persona que está enferma, literalmente lo que te está diciendo, una persona que está enferma. Creo que es literalmente la única razón por la que tú deberías de dejar de ir a adorar. Vamos a ponerlo así, cuando tiene que ver con la asamblea, ¿ok? Porque tú puedes adorar, aún en una cama tú puedes adorar, pero cuando tiene que dejar de ir a la asamblea, yo entiendo que la única razón es cuando tú estás en una condición que vas a enfermar a otros. Vamos a poner que yo estoy con un catarro que me sale, el cerebro me sale por las narices, de tan malo que es el catarro. Y ustedes creen que es sabio. Yo decía, pues voy para la iglesia, porque yo tengo que ir a adorar. O sea, nosotros somos muy amorosos y compartimos hasta los mocos. O sea, no, hay un sentido común. Una persona que está enferma, mire, quédese en su casa, descanse, repose, recupérese y cuando ya esté bien, entonces vuelva a la asamblea. Y creo que es lo que Dios está diciendo. Si una persona está con una condición, mire, vamos a decir que está inmundo para que se quede en su casa, literalmente, porque el hombre es muy testarudo.
El hombre a veces como que se le va el freno y no sabe decir, mira, yo estoy en una condición que yo no debería estar en medio de otras personas, porque yo estoy enfermo, debo quedarme apartado. Creo que esto era lo que Dios estaba haciendo con esta persona que tenía un flujo de semen. Yo no sé si usted alguna vez había escuchado de una enfermedad como tal. Yo me quedé pensando, wow, ¿será eso una enfermedad? ¿Será eso una condición que puede ser que le dé a alguien? Porque yo nunca había escuchado de eso antes. Pero resulta que sí, hay una enfermedad, se llama espermatorrea. Nunca yo había escuchado eso hasta que vine a estudiar la Biblia con detenimiento, con calma. Y es una condición donde el hombre va a estar botando semen por su pene sin ninguna estimulación, sin nada, solamente botando. Y puede ser poquito o puede ser mucho. Es una enfermedad real. Entonces, de eso es que está hablando. Pero si ustedes leen como yo, que tendía a leer, ok, ya lo leí. Y tendemos entonces a confundir una cosa con la otra. ¿Ok? Así que se llama espermatorrea y es una enfermedad, una condición, es una condición. Y hay otras más, pero solamente para darle una. Entonces, ahora hablando de esa condición, dice que ese hombre iba a ser inmundo hasta la noche. Si el que tiene el flujo tocare, escupiere sobre el limpio, me imagino que esto tiene que ver algo con alguna tos, esto tiene que ver con alguna otra condición en su cuerpo. Este lavará su vestido y después de haberse lavado con agua será inmundo hasta la noche también. Y entonces dice, y toda montura sobre la que cabalgue. Ahí era donde yo como que, cuando yo leí esta parte, yo paraba y decía, no, espérate, esto no tiene que ver con una emisión de semen. Esto está hablando específicamente de una persona enferma. Una persona que tiene una condición de la cual no tiene control. Él no tiene control sobre lo que está pasando, pero está diciendo va a ser inmundo hasta la noche. Y toda montura sobre la que cabalgare, el que tuviere flujo será inmunda. Cualquiera que tocare cualquier cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. No estamos hablando de la gente que se contamine, ¿ok? Todo aquel a quien tocar el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Hasta ahora hemos estado hablando todo el tiempo del que toque, se acerca, que toque las cosas que él tocó, que toque donde esta persona se sentó. Habla ahora de la vasija de barro que tocare el que tiene el flujo, será quebrada. Y dice que toda vasija de madera será lavada con agua. Cuando se hubiera limpiado de su flujo. Y esto estamos hablando que no sabemos el tiempo que pueda durar. Puede ser un tiempo corto, puede ser un tiempo largo. Las personas que se le acercan o que lo toquen van a ser inmundos hasta la noche, pero esta persona que tiene el flujo está inmundo todo el tiempo que tiene el flujo. ¿Ok? Todo el tiempo que él está con flujo, él está inmundo. Es decir, que cuando él se hubiere limpiado, es decir, que el flujo ya no tiene flujo, va a contar 7 días de su purificación. O sea, ya hoy se me quitó el flujo, ya se me quitó esta condición y ahora tiene que contar 7 días. Va a lavar sus vestidos después de 7 días, lavará su cuerpo en aguas corrientes, que esto era agua de un río, que el agua corriera, y entonces será limpio. Recuerden que hemos hablado que la limpieza es un proceso, no es algo que ocurre de que ay, ya se me quitó, ya estoy limpio. No, era un proceso, igual que nuestra limpieza espiritual también es un proceso. Nosotros nos bautizamos, venimos a Cristo, pero en el proceso de la limpieza, que todavía estamos limpiando, no valga la aclaración, en ese proceso de la limpieza, nosotros vamos a estar a veces inmundos, nosotros vamos a estar a veces en pecado, sí. Y entonces tenemos que pasar por ese proceso de la purificación. Y como ya ustedes saben, la purificación consiste de la confesión.
Nuestra purificación consiste de humillarnos, de la humillación, de la oración, de la conexión con el Señor, para que Él sea el que nos purifique, ¿ok? Para que Él sea el que nos perdone, para que Él sea el que nos limpie de toda nuestra maldad. Entonces, luego, al octavo día, esta persona que tiene este flujo de sangre, no se, perdón, flujo de semen, no se sabe por cuánto tiempo, esta persona, después que ha pasado sus 7 días, se ha limpiado, entonces al octavo día va a venir a ofrecer sacrificios. Tomará 2 tórtolas o 2 palominos. Te digo algo. Ustedes se imaginan si esto tuviera que ver con la emisión de semen, es decir, cada vez que una persona, una pareja tiene relaciones sexuales y el hombre tuviese una emisión, tendría que ir a hacer esto, esperar 7 días. ¿Se dan cuenta que no? Esto es completamente algo diferente. Está hablando específicamente de esa enfermedad. Al octavo día va a coger 2 tórtolas o 2 palominos y vendrá delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión y los dará al sacerdote. Y el sacerdote hará de él uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto. Es el mismo procedimiento que se hacía para la limpieza cuando la mujer tenía un bebé, ¿ok? Cuando paría un bebé. Y el sacerdote le purificará de su flujo delante de Jehová. Y tú dices, pero ven acá, no había dicho que ya estaba limpio. Recuerden que hablamos que era un proceso. Y entonces, delante de Jehová, él viene a ser purificado cuando él ofrece su sacrificio, su ofrenda por el pecado y por el holocausto. Ok, ahora, en el verso 16, ahora viene a hablarnos de otra situación. ¿Ok? El verso 16 viene a hablarnos específicamente cuando un hombre tiene una emisión de semen. No es lo mismo que un flujo de semen. La emisión de semen tiene que ver con lo que nosotros llamamos eyaculación. Cuando esto ocurre cuando un hombre está con una mujer, relaciones sexuales. Aquí está el verso 18 por si tiene alguna duda, ya mismo lo vamos a leer, pero para que vean la diferencia. Entonces, cuando un hombre tuviera emisión de semen, va a lavar con agua todo su cuerpo y será inmundo hasta la noche. Que quede claro que este hombre no tiene que ir a ofrecer los sacrificios que ofrece el que tiene el flujo. ¿Ven la diferencia? Una cosa es la emisión, otra cosa es el flujo. Entonces, aquí en esta parte vamos a estar hablando específicamente de la emisión del semen. Dice, toda la vestidura o toda piel sobre la cual cayere la emisión del semen se lavará con agua y será inmunda hasta la noche. Cuando un hombre yaciere con una mujer, hablando específicamente de estas relaciones sexuales, dice, tuviera emisión de semen, ambos se lavarán con agua y serán inmundos hasta la noche. Ok, voy a hacer una pequeña pausa aquí. Conocemos, y aquí termina esta parte de lo que tiene que ver con la emisión del semen, en el verso 18. Conocemos de creencias que hay, de que es pecado un esposo acostarse con una esposa, tener relaciones sexuales con la esposa, y si tú vas a ser un siervo de Dios. Y tenemos eh, la religión católica que cree fielmente que los siervos, los sacerdotes de ellos, no se deben casar porque estarían inmundos. Aquí dice claramente que es solo hasta la noche. Eso quiere decir que al otro día usted está limpio. ¿Hace sentido? O sea, usted se lava, está inmundo hasta la noche y ya al otro día usted puede ir a adorar al Señor. No hay ningún problema con eso. Entonces, estas teorías que hay, yo entiendo que es porque no han leído bien la Biblia, bien sencillo. Es lo que entiendo. Cuando usted lee que dice que va a ser inmundo hasta la noche y al otro día cuando usted se levante, ya usted no está inmundo. Cuando ya sale el sol al otro día, Señor, no su misericordia cada día, al otro día ya usted no está inmundo. Ya usted puede ir al templo, puede ir a adorar, puede ir a hacer todo lo que usted tenga que hacer como sacerdote. Sabemos que los sacerdotes en el pueblo de Israel estaban casados, tenían sus esposas, la Biblia los menciona, tenían hijos, los sacerdotes, los sumos sacerdotes tenían hijos, imagínense, ¿cómo no van a estar casados si tenían hijos? Entonces, esas teorías que sacadas de las escrituras, muy mal interpretada, porque no tenemos que yo no tengo que dar ninguna interpretación, lo que tengo es que leer con calma. Vamos a leer con calma.
La Biblia no necesita que la estemos interpretando. Vamos a creerle al Señor. Dice aquí que va a ser inmundo hasta la noche. Y veo que Dios hace una separación entre lo carnal y lo espiritual. Vamos a ir entonces un poquito más allá. Veo a Dios diciendo, mira, no hay nada malo en esto, pero si estás en eso, quédate en eso. ¿Y por qué yo entiendo que Dios hace esa separación? En los tiempos antiguos, los paganos tendían a mezclar su adoración a los dioses falsos con orgías, con relaciones sexuales por montones. Y eso era parte de su adoración a sus dioses. Y vemos que Dios dice, no, vamos a separar lo santo de lo carnal. Vamos a ponerlo así. Vamos a separarlo. Las cosas espirituales son cosas espirituales y atendemos a ellas, pero las cosas carnales son cosas carnales. Y cuando tú estés atendiendo las cosas carnales, el Señor te manda a atender las cosas carnales. Así como le dice en 1 Corintios capítulo 7, que habla de que el hombre tiene que estar pendiente de las cosas de su esposa y que la esposa tiene que estar pendiente de las cosas de su esposo. Sí, de esto es que está hablando. O sea, Dios no tiene ningún problema con eso. Dios nos manda a atender nuestro matrimonio. Pero cuando tú estás atendiendo las cosas que son espirituales, tú tienes que enfocarte en las cosas espirituales. No te puedes enfocar en las cosas carnales. Y Dios hace esa separación mientras que los pueblos paganos unían eso como si fuera una misma cosa. Y parte del trabajo de las sacerdotisas, de los adoradores paganos, era ofrecer estos servicios de mujeres, servicios sexuales a todos los hombres que venían a adorar a los templos de los dioses falsos. Y eso ustedes lo pueden leer en la historia. Si tienen alguna duda, pueden leer en la historia. Y si no quiere ir a la historia, pero quiere buscarlo en la Biblia, léase Romano capítulo 1 para que vea cómo dice que se tiraban en sus lascivias y se olvidaron del Creador y estaban adorando lo creado en vez del Creador. Así que el capítulo 1 de Romano habla muy bien de eso que hacían los paganos. Sin embargo, no podemos decir que la palabra de Dios dice que es inmundo tener relaciones sexuales un esposo con su esposa. Vamos a aclarar. Ahora, si hay relaciones que llegan a ser pecado, ¿por qué? Porque son ilegales. Personas que no están casadas, personas que eh, están casados pero andan con otra, ¿sabes? Que no es su esposa. Todo ese tipo de relaciones impropias son otras cosas, no es lo que estamos hablando aquí, pero lo traigo porque es una creencia errada y viene de estas escrituras, viene de esto, de pensar que una mujer es inmunda, porque eso fue lo que leímos hace un momento, ¿verdad? Y no es como se lee, no es como se lee. Si seguimos leyendo, vamos a darnos cuenta de eso. Entonces, esa persona es inmunda hasta la noche y la mujer que lo tocar también, o sea, su esposa también va a ser inmunda hasta la noche. Ya esto del 16 al 18 que habla de emisión de semen. Ya en el 19, que nosotros le llamamos eyaculación. ¿Okay? Ahora, en el 19 ya viene a hablar cuando la mujer tuviera flujo de sangre. Y aquí quiero que noten la diferencia entre flujo de sangre y la costumbre. La costumbre es lo que nosotros llamamos menstruación. Un flujo de sangre es un sangrado que no se para, le llaman derrame, no sé qué algún otro nombre le tengan en sus países, pero quiere decir que la mujer no para de sangrar. Punto. Eso es lo que quiere decir. Ah, entonces, dice, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada. O sea, empezó el sangrado, esa mujer va a estar apartada por 7 días. Y cualquiera que la tocare va a ser inmundo hasta la noche. O sea que al otro día usted puede ir al templo a adorar. Todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada, ella tiene que estar separada por 7 días. Miren, miren, miren a Dios. Yo no sé si ustedes están mirando a Dios como yo lo veo, hermanas. Yo miro a Dios. Wow, esta mujer está con un sangrado. Su cuerpo está débil, está enferma. Déjame darle descanso. Esta mujer necesita descansar. Ustedes saben el trabajo que tiene una mujer en una casa. Y ahora nosotros tenemos muchas cosas cómodas. Nosotros tenemos lavadora, secadora. Yo recuerdo cuando a ti te dicen, oh Dios, gracias por la lavadora y la secadora. Sí, gracias a Dios, porque yo creo que mi mamá puede decir que ella recuerda los días que ella tenía que irse al río a lavar el agua, tal vez con una batea en la cabeza llena de ropa.
y caminar, quién sabe por cuánto tiempo, hasta llegar a un río, para luego volver otra vez con toda esa ropa para atrás hacia la casa. El trabajo de la mujer en la casa era peor, o sea, era difícil. Ahora no, ahora uno va, ¡fups!, lo echa en la lavadora y sigue caminando y te va a hacer otra cosa. Antes no era así. El trabajo de la casa constante, cocinar, limpiar. Ellos tenían que matar los animales para podérselo comer. Imagínense, yo no me imagino yo teniendo que salir a corretear una gallina por todo el patio, para después de que ir a cortarle la cabeza hasta que la veo ahí pataleando. Ya ahí ya me morí yo, ya yo no puedo seguir más con el trabajo de la casa, ya vomité, ya se me salió el estómago. O sea, Dios sabe por qué me crió en este tiempo, porque en aquel tiempo yo no hubiese sobrevivido. Entonces, vemos a Dios teniendo este cuidado con esta mujer. La mujer está como un flujo de sangre y se va, apártate por 7 días. En la Biblia, ustedes escucharon de esa mujer que tenía flujo de sangre. ¿Quién me puede decir cuántos años llevaba esa mujer con ese flujo de sangre? A ver hay quién tiene eso en su memoria. A ver, ¿alguien se recuerda cuántos años estuvo la mujer que tenía el flujo? 12 dice hermano. 12 años. 12 años. 12. Imagínense ustedes, esta mujer por 12 años con un flujo de sangre, o sea, botando sangre sin parar, ¿ok? Y la Biblia nos dice aquí que Dios decía que si una mujer tenía un problema de un flujo de sangre, que estuviera aparte por 7 días, o sea, descansa, así como yo lo veo. Vas a estar inmunda, quiere decir, no vengas a adorar al templo, quédate aparte, descansa. ¿Qué pasa? Cuando la mujer tenía un flujo no le duraba solamente 7 días. Podía ser que fuera corto, pero a veces podía ser que fuera más tiempo. Todo aquello que ella se acostara y mientras estuviera separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que ella se sentare será inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, estamos viendo que una mujer que está acostada, está enferma, ¿ok? Eso es lo que Dios está viendo. Debe estar en su cama. Cualquiera que la toque, que vaya a atenderla, que le lleve una sopita, que le haga una sopita de pata de vaca para que coja fuerza, porque ustedes saben que en la sangre está la hemoglobina. Cuando una mujer pierde sangre, tiende a darle, le baja el hierro. Anemia. Le da una anemia. Es una condición médica lo que está hablando. Es una condición médica. Y esta mujer está con esta anemia porque tiene un sangrado que no para, está débil, está sin fuerza. Y yo he sabido de mujeres que tienen estas condiciones y tienen que salir a la calle a trabajar, tienen que ir a seguir la vida normal porque no tienen cura. Sin embargo, Dios dice, apártate, apártate, descansa, vete a tu casita tranquilita, que te atiende, el que te atienda, oigan bien, y el que te atienda, vamos a suponer que alguien vino y le trajo una comidita, esa tiene que quedarse ahí, aquí, todo aquello aquí. Cualquiera que tocare su cama, eso es alguien que vino a traerle una comidita o algo, va a lavar su vestido y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Cualquiera que venga a traerle su comidita iba a ser inmundo hasta la noche. O sea que ese día se quedaba atendiéndola. También cualquiera que tocare muebles sobre el que ella hubiera sentado, lavará su vestido, se lavará luego a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y luego dice, y lo que estuviere sobre la cama o sobre la silla en que ella hubiera sentado, todo eso será inmundo hasta la noche. Y si el esposo decide que quiere dormir con ella, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días. Ese esposo ahora será inmundo por 7 días y toda la cama sobre que durmiere será inmunda. Ahora usted dice, pero si el esposo no está enfermo, bueno, hay que un asunto ahora de la contaminación con la sangre, con esa menstruación. Esta palabra menstru, la menstruación. Si el hombre durmiere con ella. Cuando estaba viendo el verso 24, veo que está hablando específicamente de relaciones sexuales. No el simple hecho de acostarse ahí. Porque si fuese que tocó la cama solamente, me da el verso 23. ¿Lo ven? Verso 23 dice, si tocó la cama, no fue que se acostó con ella, lo que haya tocado, pues va a ser inmundo hasta la noche. Pero después dice, si alguno durmiere con ella y su menstruo fuere sobre él, está hablando de una relación sexual. Entonces esa persona será inmundo por 7 días y toda la cama sobre que durmiere será inmunda. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días,
fuera del tiempo de su costumbre. Aquí vamos ahora con el asunto de la costumbre. Ok, vamos a ver si entendemos la diferencia. En el verso 25 al 27 nos habla de ese derrame, porque dura más de lo normal. Lo voy a poner aquí con otro color. Del 25 al 27 no habla del derrame que dura más de lo normal. El verso 24 no habla específicamente de relaciones sexuales y será inmundo por 7 días. Y ella será inmunda por 7 días durante este tiempo. Ahora, estos versos 25 al 27 dice, si eso pasa más de la costumbre. La costumbre estamos hablando que serían 3 días, 4 días, 5 días. Cada mujer tiene diferente tipo de costumbre. La mayoría dicen que son 3 días. La mayoría. Dice, cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda, como en los días de su costumbre. Entonces, los días de su costumbre va a ser inmunda por 7 días. Aquí. Del 19 al 23 nos habla específicamente, perdón, al 24. Sí, al 23, del 19 al 23, nos habla específicamente cuando una mujer tiene la menstruación. Y del 25 al 27 está hablando cuando dura más de lo normal. O sea, que ese flujo de sangre no para, que sigue más tiempo, que la mujer ya está con un derrame. Entonces, esa mujer es inmunda por todo el tiempo en que esté con ese sangrado. Todo el tiempo que esté con ese sangrado, esa mujer va a estar impura. Cuando pensamos en esto de la impureza, recuerden, es que no puede ir al templo a adorar. Se supone que esté apartada, se supone que esté en descanso. La mujer que vino y tocó el manto de Jesús, dice que ella había ido a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía yendo a médicos. Cuando ella vino y tocó el manto de Jesús, dice que ella dijo dentro de sí, si yo lo toco, yo voy a ser sanada. Era un asunto de fe. Y ella fue entre la gente y era como que por debajo, ella fue y tocó, como tirándose al piso. No creo que ella tuviera mucha energía, creo que era una mujer con mucha anemia. Y, hizo esto, de ir entre la multitud y tocar el manto de él. Y fue sanada. Algo que dice la Biblia es que muchas de estas personas eran literalmente esclavizados por Satanás con ciertas condiciones que tenían, condiciones médicas. Muchas personas ven estas enfermedades que no tienen razones supuestamente que la gente conozca. Hoy día con la ciencia se ha podido ver qué causa esos derrames en una mujer. Hoy día se ha podido notar eh, que quistes dentro del cuerpo causan estos derrames. Entonces, cuando esto sucede, la mujer no tiene control de eso. Si puede gastar en médico, lo gasta. Si puede recibir ayuda, la recibe. Pero Dios tiende a tener cuidado de que esta mujer esté tranquila, de que esté descansada, de que esta mujer pueda recuperarse otra vez. Y entonces cuando se recupera, cuando la mujer ya está limpia, cuando se le ha parado el flujo, dice que ella va a contar 7 días y después entonces será limpia después de esos 7 días. Pero al octavo día, esta mujer que tenía ese flujo de sangre por muchos días o por muchos años, como ocurrió con aquella mujer, entonces tiene que coger al octavo día, tomar 2 tórtolas y hacer la mismo sacrificio, el proceso del sacrificio, el rito, llevar las 2 palomas o 2 tórtolas al templo o al tabernáculo, en este caso todavía no estaba el templo, dárselo al sacerdote y ofrecer uno por el pecado y el otro por holocausto. Y entonces el sacerdote la declara pura, la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Y así apartaréis de su impureza a los hijos de Israel a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos.
Cuando vemos el asunto del tabernáculo, el tabernáculo quiere decir que Dios estaba entre ellos, viviendo entre ellos, una vivienda entre ellos. Dios habla de esa impureza que el pueblo tenía, de estas cosas que contaminan, de estas cosas que físicamente pueden contaminar. Cada vez que se habla de la mujer con flujo de sangre, Dios decía, va a ser inmunda. Y el hombre mira eso y dice, pues, esta mujer es una basura ahora mismo. No sé por qué lo asocian así. Si yo veo que Dios dice, me viene a la mente Raquel, cuando Raquel escondió los ídolos de su padre y para que el papá no la moviera, que el papá la dejara sentadita, ella se sentó arriba de los ídolos y ella le dijo al papá, ay, que estoy en esos días de mi costumbre, ¿verdad? Lo que yo le llamaba la costumbre. Y él la dejó y no le dijo que se moviera, él no trató de chequear debajo de ella. Sin embargo, él no era israelita, pero él tenía ese cuidado de que su hija estaba con la menstruación y la dejó tranquilita. Al parecer, esto era normal antes. Con esto de la liberación femenina, las mujeres se han desatado y no quieren ese cuidado. Oigan bien, las mujeres no quieren ese cuidado. A mí que me lo den, a mí que me dejen una semana, 2 semanas, todo el tiempo que quieran. Eso para mí sería una delicia. Pero el hombre ha tomado lo que Dios ha querido poner como un cuidado para la mujer, el hombre lo ha tomado como si fuera un menosprecio. Y Dios no menosprecia a la mujer. Al contrario, yo entiendo que cuando la mujer está con un sangrado, la mujer necesita más cuidado, necesita ese descanso para que su cuerpo se recupere, su cuerpo se sane y que ella pueda tener las fuerzas para continuar. Esa teoría de que cuando un hombre está con una mujer, eso es su esposa, eso es algo inmundo. Ah, Dios está separando lo carnal de lo espiritual y hace sentido. Hace sentido que Dios separe lo carnal de lo espiritual. Tengamos cuidado cuando leemos, vamos a leer con calma, vuelvan a leer este capítulo, vean, yo siempre veo a Dios cuando trae leyes, todas tienen un propósito. Él no tira leyes porque no tenía que hacer. Esto no es tirar leyes por tirar, pero veo a Dios teniendo ese cuidado todo el tiempo, de darle ese descanso al cuerpo del que está enfermo, sea hombre o sea mujer. Porque hoy podemos ver que hasta el hombre que tenía un flujo de semen, también lo manda, está inmundo. Y de esa enfermedad no se habla. No sé si ustedes alguna vez habían escuchado de esa enfermedad. Yo nunca la había escuchado. Es la primera vez que yo escucho eso. Yo no lo había escuchado. Entonces yo veo a Dios teniendo cuidado del que está enfermo. Tiene una condición y Dios sencillamente está cuidando de ellos. Así que cuando vemos las leyes que Dios está poniendo, estas cosas no nos ayudan a entenderlas, porque estas leyes son realmente Dios cuidando de esos que están enfermos. Esos enfermos van a estar inmundos por un tiempo, es decir, no tienen que venir a ofrecer sacrificio, no tienen que ir a trabajar, no tienen que estar bregando con gente, no tienen que, mira, usted sabe lo que es que usted pueda pasarse una semana tranquilito sin tener que trabajar. Eso sería una delicia. Y el que está enfermo se supone que se tome un tiempo apartado. Y usted sabe que hoy día usted se pasó una semana y si usted no va al hospital, lo botan del trabajo, porque hoy día a la gente no le importan estas cosas. Pero Dios sí quería tener cuidado de su pueblo, sí quería tener cuidado del que estaba enfermo. Y en estas leyes vemos ese cuidado. Vemos ese cuidado y no solamente lo vemos en la mujer, sino también que lo vemos en el hombre. También ese hombre y nunca se mencionan estas cosas, no se hablan de estas cosas. Ah, Tal vez no sean tan comunes, no sé, no tengo idea. Yo nunca lo había escuchado. Ustedes pueden buscar la información si quieren en el internet. Hoy día es muy fácil conseguir información en el internet y, y ver que sí es cierto que esta enfermedad existe y que Dios está pendiente de estas cosas donde las personas se enferman. La impureza por una noche no está hablando de en pecado, está hablando de que se apartaran por su condición. Pero luego, ya el otro día que ya estuvieran limpios o ya cuando pasara su condición, tenían esa semanita,
y entonces se purificaban y ya podían volver otra vez a envolverse en las cosas espirituales. La bondad de Dios va más allá de nuestras cabecitas de pollo o del sistema que se vive hoy día. Hoy día se vive un sistema muy ego hacia las compañías. Una compañía tiene todo el control, todo el poder. A mí me dijeron que la esclavitud se acabó y eso es mentira. La esclavitud no se ha acabado nada. Todavía el ser humano sigue viviendo en esclavitud. La diferencia es que le dan un poquito más de lo que le daban antes. Antes nada más le daban comida y techo. Hoy pues te dan un poquito más. Y a veces no te da ni para el techo. A veces nada más te da para la comida y para los biles. Y no te da ni para pagar una casa. O sea, tienen que la gente trabajar extra para poder tener ingresos adicionales. Así que veamos el cuidado de Dios a través de la Biblia, veamos el cuidado de su pueblo, no nos llevemos de las costumbres que hay, no repitamos lo mismo que repiten otros, vamos a leer lo que la Biblia dice. Vuelvan a leer este capítulo y dejen que el Señor les hable y que el Señor le ayude a ver el amor que Dios tiene por su pueblo, hermana, porque es hermoso ver el cuidado de Dios. Hay gente que se enferma y no se saben sentar, no se saben acostar. Quédate acostado, quédate tranquilo, estás enfermo, quédate tranquilo, no te muevas. Pero hay gente que no puede, se le hace difícil. Entonces Dios decidió, ¿sabes qué? Como no te quieres dar tranquilo, pues entonces vas a estar inmundo. Y eso hacía que la persona tuviera que quedarse tranquila, aunque no quisiera. Y Dios da ese proceso para sanar ese cuerpo. ¿Saben que el tiempo en que usted está apartado le da tiempo para meditar, le da tiempo para orar, le da tiempo hasta para lavar? Son cosas que usted puede hacer mientras está en descanso, ya sea en cama o ya sea en su casa porque tiene un catarro bien malo, un flu, lo que sea. Dios es tan bueno que hasta de estas cosas pequeñas estaba Él pendiente. Cosa que nosotros hoy día menospreciamos, pero el Señor sí estaba pendiente de estas cosas para su pueblo. Oremos, hermana, y que Dios nos ayude a ver su palabra y ver el amor de Dios en todo momento. Amantísimo Padre Celestial, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu cuidado, por tu amor. Gracias, Señor, porque a través de la Escritura podemos ver el cuidado y el amor que tú tenías para el pueblo de Israel. Y cómo tú te preocupas, Señor, por los enfermos. Cómo tú nos mandas a orar por ellos, a ungirlos con aceite, a llamar a los ancianos. Señor, tú te preocupas por los enfermos. Dice que visitemos a los enfermos, que le demos de comer, que estemos pendientes de ellos, al que está débil. Puede ser débil espiritualmente, pero también puede ser débil físicamente. Señor, que nosotros tengamos ese corazón que tú tienes, que seamos más como tú, que veamos a las otras personas y sus necesidades y que estemos dispuestos a ir esa milla extra de ayudar a aquel que tiene la necesidad. Te amamos, te alabamos, te adoramos y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén.